Todos estamos conscientes de los diversos problemas que hay en el mundo y son problemas que a todos nos importan porque todos vivimos aquí. Entonces, cuando los estados realmente se preocupan, se unen para dar solución a esos problemas. Y es allí donde nacen las organizaciones internacionales. Pero, ¿qué son las organizaciones internacionales? Las organizaciones internacionales son de derecho internacional público. Estas son creadas mediante un tratado con la finalidad de gestionar intereses colectivos de un grupo de estados o de la sociedad internacional. ¿Y esto qué quiere decir? Las organizaciones internacionales sirven para que entre varios estados o países se apoyen entre sí y logren un objetivo en común. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU. Esta organización nace con el objetivo de lograr la paz mundial. El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, establecida en 1945 para contribuir al buen funcionamiento de la economía mundial. Además de esto, tiene una sede en Washington y cuenta con 183 miembros, lo cual es casi la totalidad del mundo. El FMI es la institución central del Sistema Monetario Internacional, es decir, el sistema permite pagos internacionales y tipos de cambios de monedas nacionales, las cuales permiten la actividad económica entre los países. Bueno, ahora vamos con el Banco Mundial. El Banco Mundial es una organización internacional especializada en finanzas, cuya principal actividad económica es la ayuda a países en desarrollo que necesiten el apoyo económico a través de préstamos o de créditos y que se encuentren en una situación de pobreza. El Banco Mundial fue creado en el año 1944 y es una organización que depende de las Naciones Unidas. Además de esto, se le conoce por su nombre en inglés World Bank. Este banco es una de las instituciones más importantes del mundo y actualmente existen 189 miembros adheridos a este Banco Mundial con oficinas por todo el mundo, las cuales buscan contribuir al equilibrio económico mundial. Bueno, también podemos encontrar dentro de estas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la cual es una organización intergubernamental y multidisciplinaria creada en el año 1960, la cual tiene como misión promover las políticas que fomentan el bienestar económico, el aumento de los empleos y la calidad de vida de los pueblos alrededor del mundo, así como buscan promocionar los más altos estándares ambientales y sociales. Actualmente, esta organización cuenta con 38 estados miembros, los cuales forman una comunidad de naciones comprometidas con los valores que giran en torno a la democracia basada en lo que es el Estado del Derecho, los derechos humanos y una economía de mercado abierta y transparente. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es un centro de pensamiento cuyo objetivo es contribuir al desarrollo e igualdad de los países latinoamericanos y caribeños. Se fundó en 1948 como una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. La CEPAL produce investigaciones sobre temas económicos y sociales, asiste técnicamente a los gobiernos, elabora propuestas en materia de política pública, promueve espacios para el diálogo internacional y contribuye a que tengan en cuenta la perspectiva latinoamericana y caribeña. En los foros internacionales, la Comisión está integrada por 26 estados miembros y 14 miembros asociados. Estos se reúnen cada 2 años en el llamado periodo de sesiones para evaluar el quehacer de la Comisión y aprobar las líneas de trabajo para el siguiente periodo. La CEPAL trabaja con una visión integrada del desarrollo, una que concilia el crecimiento con igualdad y sostenibilidad ambiental, teniendo presentes siempre las distintas realidades de los pueblos de América Latina. La Organización Mundial del Comercio se encarga de crear la normativa que regula el comercio entre países y mediar en el caso de que haya algún conflicto en materia de comercio internacional.
Su objetivo principal es promover el comercio internacional y fomentar la eliminación de barreras arancelarias, técnicas y administrativas de los diferentes países miembros. Además, transferir conocimientos a diferentes países para que estos construyan un marco jurídico y administrativo necesario para el comercio internacional. Tiene 25 años de su fundación. Antes los países se reunían cada cierto tiempo para gestionar las diferencias en materia de comercio internacional. En 1995 decidieron los países crear esta organización y uno de los problemas que tiene la Organización Mundial es la financiación, ya que participan países que están sometidos a sus resoluciones y esto genera cierto tipo de conflictos que no se han logrado reducir de manera significativa con respecto a trabas y barreras de comercio internacional de ciertos países miembros que son muy importantes, tales como China, ya que con ellos es probable que la Organización Mundial de Comercio tenga un cambio importante de su estructura y organización. Por otra parte, se ofrece en la página web de esta organización Buenas noches, vamos a hablar hoy del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre las principales funciones de esta organización tenemos las donaciones, los préstamos y las... Bueno, vamos a hablar de la ONU, Reserva Federal de los Estados Unidos, y la OEA. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos es la principal entidad para mantener los derechos humanos y fue creada en el año 1993 a través de una resolución 43-141 en la cual se trabaja activamente por entablar el diálogo entre gobiernos y garantizar el respeto entre todos a través de una mejora continua de la cooperación internacional y promoción y protección de los derechos humanos. Esta comenzó con una pequeña sede ubicada en Ginebra y más adelante pues ya ahorita cuenta con oficinas en Nueva York, 19 oficinas independientes, 11 componentes de derechos humanos, 12 oficinas en centros regionales y 54 asesores. Cuenta con revisión periódica universal, procedimientos especiales, investigaciones ordenadas y órganos tratados como lo son pues en cuanto a la discriminación, sociedades culturales, derechos humanos, discriminación contra la mujer, migratorios, prevención de la tortura, desapariciones forzadas, personas con discapacidad, entre otros. Se hace un monitoreo y lo que se busca es cumplir con las obligaciones de los derechos humanos. Si usted presenta una queja o denuncia, puede dirigirse a este ente y se hace el respectivo monitoreo. En cuanto a la Reserva Federal, esta es la responsable de dirigir la política monetaria y vigilar las instituciones bancarias para mantener una estabilidad en el tema financiero, llevar a cabo una política y promover la seguridad y solidez frente a las instituciones individuales. ¿Qué fomenta esto? Promueve la protección del consumidor y los datos a la comunidad. Esta Reserva Federal está compuesta por 12 bancos, entre los que se encuentra el Boston, Nueva York, Filadelfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, Calle Luis, Minneapolis, Ciudad de Kansas, Dallas, San Francisco, entre otros. San Francisco. ¿Quiénes dirigen la Reserva Federal? Powell pues dice que pues él es el que dirige esta Reserva Federal y el objetivo de él es priorizar la lucha contra la inflación. También pues la moderación de los tipos de interés a largo plazo e indagar más a detalle de la mejor importancia de la estabilidad de precios y la moderación de los tipos de interés. La OEA es la organización que fue fundada con el objetivo de lograr los Estados miembros, como estipula en el artículo 1 de la Carta. Hoy día se reúnen 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico y social. Además, está otorgado con un estatus observador permanente de 70 estados de la Unión Europea para lograr sus más importantes propósitos, que se basan en los siguientes pilares, que son la democracia, derechos humanos, la seguridad, el desarrollo y pues asimismo entablar un diálogo, cooperación y mecanismos de seguimiento para el patrimonio jurídico. Estos mecanismos se encuentran la evaluación multidimensional, los seguimientos de implementación y conservación interamericana, el seguimiento de Convención de Belém,
y Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres. Cuanto al Banco Central Europeo, la economía en la zona del euro se vio golpeada por la pandemia. La respuesta firme y coordinada de las políticas tanto monetarias como fiscales, junto con las noticias positivas sobre la reactivación económica, ayudaron a estabilizar la actividad. También apoyándose en De otro lado, tenemos la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esto regula los precios y el suministro de petróleo en el mercado mundial. También se vio afectado por la pandemia, pero se espera que la demanda mundial del petróleo aumente en el 2023 en 2.7 millones de barriles por día. Sin embargo, el precio del petróleo ha subido a medida que las economías reabrieron, contribuyendo a una creciente inflación en algunos países que amenaza con frenar la recuperación global. La recuperación económica mundial continúa pese al resurgimiento de la pandemia. Las fisuras que generó al parecer son persistentes. Se trata de divergencias a corto plazo que se prevé que dejarán huellas duraderas en el desempeño económico a mediano plazo. Se proyecta que la economía mundial crezca para este fin de año 4.9%. La revisión a la baja en el 2021 se reflejó un deterioro en las economías avanzadas y en los países en desarrollo bajo de ingresos, sobre todo debido a la desmejora de la dinámica creada por la pandemia. Ahora les contaré del Foro Económico Mundial. ¿Pero qué es el Foro Económico Mundial? Es la organización internacional para la cooperación público y privada. ¿Esto qué quiere decir? Este foro involucra a las principales industrias comerciales, líderes políticos, culturales y de toda la sociedad para dar forma a las agendas mundiales, regionales e industriales. Bueno, pero ¿cuándo nació? Resulta que se estableció en 1971. Esta se estableció como una entidad sin ánimo de lucro y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Esta sociedad es independiente, imparcial y no está ligada a ningún interés especial. El foro se esfuerza por mantener su integridad moral e intelectual en todas las actividades que se realizan. Las actividades realizadas están moldeadas por una cultura institucional de esta organización. Está basada en la teoría de las partes interesadas, que afirma que una organización es responsable ante todas las partes de la sociedad. La institución combina y equilibra cuidadosamente lo mejor de muchos tipos de organizaciones, es decir, que equilibra de manera especial lo privado como lo público, organizaciones internacionales e instituciones académicas. Es importante también hablar de un órgano de gobierno de áreas protegidas, es decir, la UNESCO. Bueno, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta busca construir la paz a través de la cooperación internacional en educación, ciencia y cultura. Los programas de la UNESCO contribuyen al logro de los objetivos del desarrollo sostenible definidos en la Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de la ONU en el 2015. ¿Cuál es la historia de la UNESCO? La UNESCO se estableció en 1942 en tiempos de guerra. Los gobiernos de los países europeos que se enfrentaban a la Alemania nazi y a sus aliados se reunieron en el Reino Unido para la Conferencia de Ministros Aliados de Educación CAME. La Segunda Guerra Mundial estaba lejos de terminar para aquellos tiempos, pero esos países estaban buscando formas y medios para reconstruir un sistema que les permitiera crear un sistema educativo una vez se restableciera la paz. El proyecto cobró impulso rápidamente y pronto adquirió un carácter universal. Y ahora, nuevos gobiernos, incluso el de Estados Unidos, decidieron sumarse a la apuesta de la CAME. Se convocó en Londres del 1 al 16 de 1945 una conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una organización educativa y cultural. Apenas había terminado la guerra cuando se inauguró la conferencia. Resulta que se reunieron 40
y 4 países que decidieron crear una organización que encarnara una genuina cultura de paz. Y lo más importante es que a sus ojos la nueva organización debía establecer la solidaridad intelectual y moral de la humanidad, y así evitar el estallido de otra guerra mundial.